Ciudad de México. Trabajo para Radiometra y queremos agradecerles que nos hayan regalado este tiempo. Venimos gracias a la distribuidora Alma. Estuvimos ahí sufriendo para poner el banner, que casi se cae. Y vamos a ver una presentación sobre parámetros de gasometría. Yo sé que ustedes en el primer año tienen una clase de fisiología, ¿cierto? Y los parámetros de gasometría se lo saben perfectos, ¿sí o no? Qué bueno, porque les voy a preguntar. Porque si no, ustedes se duermen y yo también. Entonces les voy a empezar a preguntar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de una prueba de gasometría, no se trata de una sola prueba, sino de un grupo de parámetros que nos van a servir para determinar o para evaluar básicamente dos cosas. Uno es el estado de oxigenación del paciente y dos es el equilibrio ácido-base del paciente. ¿Vale? Dentro de los parámetros ácido-base tenemos esos que están mencionados ahí, que sería pH, PCO2, electrolitos básicamente, y algunos que son calculados. No sé si han escuchado hablar de la NeoGAP, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. No, claro que lo escucharon, se ve creo que en los primeros semestres, ¿ok? Y por otro lado, vamos a ver también los parámetros de oxigenación del paciente, que son básicamente PO2, bilirrubinas, perdónenme, borren eso, PO2, hemoglobina, y lo que le llamamos oximetría, es decir, las formas diferentes de la hemoglobina normal, lo que le llamamos dishemoglobinas. Y ya como cereza del pastel, algunos gasómetros también les entregan resultados que le llamamos metabolitos, que básicamente son lactato, glucosa, y algunos entregan también, pueden hacer bilirrubinas, y algunos otros también BUN, ¿vale? Bueno, cuando ustedes les entregan una tira de gasometrías, o bueno, un resultado impreso, tiene muchísimos parámetros, ¿verdad? Y a veces uno únicamente va a ver PO2, PCO2, pH, hemoglobina, y el resto es como, qué complicado es eso. Pero finalmente es importante tener todos los parámetros porque nos van a permitir hacer una evaluación como más completa, ¿vale? Y vamos a revisarlo. Entonces, dentro de los parámetros del equilibrio ácido-base, les cuento, el gasómetro que actualmente tienen instalado en un hospital, que ya se me olvidó cómo se llama, en el Nacional, gracias, es de nuestra marca, es el primero que está instalado aquí en esta zona, ¿ok? Las imágenes que van a ver son precisamente de ese gasómetro, ¿ok? Cuando ustedes lo observan, vean, es una tira con un montón de resultados. Ese instrumento puede determinar 17 analitos, pero puede calcular muchos otros parámetros que nos van a ayudar para un mejor diagnóstico, ¿ok? Dentro de los parámetros del equilibrio ácido-base calculados son los que se encuentran en el cuadro de la derecha, ¿sí lo ven? ¿Sí? Y es muy común que en mi caso lean, porque es así como de wow, cuántas cosas tan complicadas, ¿no? Pero no se preocupen, no es tan complicado, bueno, un poquito, pero no es tan complicado, ¿ok? Y dentro de los parámetros derivados del estado de oxigenación, derivados quiere decir calculados. O sea, el instrumento mide algunos y con los resultados de esos que midió, más algunos otros datos que yo voy a introducir al instrumento, puedo hacer el cálculo que me permita evaluar el estado de oxigenación completo del paciente. A veces únicamente nos fijamos en el PO2, les decía, la hemoglobina, y no nos fijamos en nada más. Vamos a ver un poquito más adelante qué otros parámetros podemos obtener. Es muy común, y esto aplica para todas las marcas de equipo, o sea, para química clínica, inmuno y todo. Cuando hablamos de calculados, quiere decir que va a ser una ecuación matemática con los resultados que sí tiene, que fueron de parámetros medidos, para darles un resultado de algo más. Y cuando dicen estimados, quiere decir que va a asumir ciertos valores, por ejemplo, no sé, una presión a nivel del mar, una presión de vapor de agua, o sea, va a colocar valores estándares para poder hacer un cálculo de otra cosa, ¿sí? Entonces, calculado es que tiene todos los datos necesarios para entregarles un resultado porque los midió o porque yo se los puse, o sea, el usuario se los colocó. Y estimados quiere decir que va a asumir valores de referencia, ¿ok? Obviamente cuando hablamos de valores estimados, es porque no podemos medir algunos de los parámetros y tenemos que asumirlo, ¿sí? Y es probable que tenga una desviación respecto al valor verdadero porque tal vez la condición no es la que él asume. Ok, vamos a empezar ahora sí. ¿Qué es el pH? El pH nos va a dar una medida del grado de acidez o alcalinidad que tenemos en un fluido X,
¿vale? Los valores normales dentro del área donde medimos, es decir, en el plasma, ¿sí? Es de 7.35 a 7.45, el valor normal es 7.4. Si observamos, realmente el intervalo en el que puede variar es muy chiquitito, ¿verdad? 7.35 a 7.45, es muy, muy estrecho, ¿ok? Cuando hablamos de gasometría, la gasometría se puede interpretar para sangre arterial, ¿okay? Muchas veces se mandan al laboratorio o se solicitan medición de gases en sangre venosa, ¿okay? Cuando hablamos de la sangre venosa, pues ¿alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre sangre arterial y sangre venosa? No se amontonen, con uno basta. Yo digo, vamos, fuerte, diga. Sí, la sangre arterial es la que está oxigenada, ¿sí? Pero además lleva nutrientes, y la sangre venosa es la que ya viene de regreso, donde ha recolectado CO2, ya no está oxigenada, y además tiene ya metabolitos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros medimos, lo que queremos medir es el estado de oxigenación del paciente. Quiero medir qué tan capaz está haciendo ese organismo para poder llevar ese oxígeno y los nutrientes hacia el cuerpo, ¿sí? O sea, hacia los diferentes tejidos. Si yo mido en una sangre venosa, pues ya tengo muchas variables que no me van a permitir evaluar adecuadamente cuál es la capacidad de oxigenación del paciente, ¿vale? Sin embargo, sabemos que algunas veces el paciente, por ejemplo, si está en terapia crítica, voy a tener que estar tomando muestras de manera recurrente, y lo estamos tomando en arteria. Entonces, a veces el médico decide hacer una evaluación inicial con sangre arterial, tomar una sangre venosa como para decir, a partir de esta voy a comenzar a evaluar, y después va a estar mandándonos sangre venosa, pero no porque vaya a tomar los valores, no debería tomar los valores de referencia de la sangre arterial, sino que va viendo cómo se va comportando, comparando contra su muestra inicial de sangre venosa. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, a veces en el laboratorio sí vamos a recibir sangre venosa, pero es porque ya le están dando como seguimiento con sangre venosa, ¿vale? ¿Sí? Pero el valor que se debe tomar para evaluar estado de oxigenación siempre es sangre arterial, siempre, ¿ok? Ya sé que no es fácil determinar, o sea, obtener una sangre arterial, ya sé, pero es la que nos sirve para hacer la evaluación, ¿sí? O sea, no por facilidad manden sangre venosa, porque esa no nos va a dar el estado de oxigenación del paciente. ¿Okay? Bueno, resulta que en los distintos líquidos corporales podemos tener un diferente grado de acidez o de alcalinidad, ¿ok? Porque a pesar de que ustedes lo saben, se encuentran dentro del mismo cuerpo humano, se encuentran separados como en distintos, hay una separación por membranas, etcétera, de tal manera que el pH en cada uno de los distintos líquidos corporales puede ser diferente, ¿ok? Donde nosotros vamos a estar midiendo va a ser en la sangre, entonces vamos a estar hablando de plasma, ¿cierto? ¿Sí? Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre, vean, por ejemplo, sangre arterial es ligeramente más alcalina, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Que la sangre venosa. ¿Están de acuerdo que la sangre arterial es ligeramente más alcalina que la sangre venosa? Vean el valor. Ok. ¿Hacia dónde está más ácido? ¿Hacia pHs bajos o hacia pHs altos? Más ácido. Hacia pHs bajos. Ok, vamos a verlo ahorita otra vez. Ok, entonces, decíamos, dependiendo de cuál sea el fluido en el que voy a medir mi parámetro, pues va a ser diferente, ¿vale? Cada vez que veo esta diapositiva me acuerdo de la moda esa de trata de alcalinizar tu organismo tomando agua alcalina, y bueno, a mí me da algo, ¿no? También no sé si se acuerdan que pasaban sus informaciones científicas, donde decían que tomaran agua de piña con toma agua de piña con un pH ácido, que tiene un pH de 17, y yo así. O sea, primero no es ácido, segundo, el pH hacia arriba es alcalino, y tercero, el pH en agua puede ir de 0 a 14, o sea, no hay arriba de 14, ¿no? Entonces, de pronto, por eso cada vez que veo esto me acuerdo de eso y me da algo. Ok, miren, estos serían los valores que hay los valores considerados normales para gases en sangre arterial, ¿sale? Esto, lo que dice rango de indicación, significa entre qué intervalo de valores el instrumento puede medir, ¿ok? Y a un ladito dice rango de informe, quiere decir cuáles son los que va a reportar.
Los valores normales no aparecen aquí. Los valores normales tienen que encontrarse dentro de ese intervalo. Quiere decir que el instrumento debe ser capaz de medir todos los valores que pudiera encontrar en un paciente, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Ahora, los valores normales, creo que se los comento más adelante otra vez, pero los valores normales tienen que determinarse de acuerdo a las condiciones y al tipo de pacientes que atiende la institución. Ajá. Es muy común que tomen los valores de referencia que marque el fabricante, pero esos están determinados, casi, no tiene que decir el fabricante, pero casi siempre son en adultos, ajá, y a nivel del mar. Si ustedes están a nivel del mar, pues bueno, que al menos una condición se cumple, ¿no? Pero al menos la Ciudad de México está a 2000 y cacho metros sobre el nivel del mar. No debemos usar valores de referencia que marca el fabricante. ¿A qué altura están ustedes? ¿Están a nivel de mar? Entonces, y adicionalmente, si por ejemplo yo estoy trabajando en un hospital oncológico, no voy a tener los mismos valores de referencia porque mi población atendida es diferente que si atiendo, por ejemplo, en un hospital pediátrico, ¿no? Entonces, los valores de referencia se tienen que determinar en cada institución de acuerdo a la población y las condiciones donde se encuentra instalado el instrumento. Y eso vale no solo para gasometrías, ¿eh? Eso vale para cualquier prueba de laboratorio. ¿Okay? Bueno, hay varias investigaciones sobre gases en sangre y me acabo de acordar que me pidieron que les contara sobre Radiometer y se me olvidó. Radiometer es la compañía para la que trabajo, es la compañía que fue la que primero comenzó a utilizar la medición de pH y de gases en sangre, es la pionera. Sin embargo, pues la fábrica se encuentra en Dinamarca, obviamente su mercado comenzó a ser la Unión Europea y no había llegado hasta acá, ¿no? O sea, realmente digamos que se inició gases en sangre, fue el primero, es el número 1 en el mundo, pero por diversos motivos de distancia, etcétera, no tenemos la mayor cantidad de instalaciones en los distintos países, ¿no? Pero sin embargo, estamos comenzando a darnos a conocer. Cuando ustedes ven un gasómetro de Radiometer, pues son los pioneros de la medición de gases en sangre en el mundo. ¿Han visto esa gráfica alguna vez? Es así desde el libro, ¿no? La gráfica de Sigar Andersen. ¿Sí la conocen? ¿Alguien la había visto en su vida? Levanta manita, ¿quién la había visto? ¿Nadie? Pues ya nací, es del libro. Bueno, la ecuación que vemos a la izquierda es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En esa lo que vemos dice, el pH es igual a una constante, es decir, un pKa, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato entre la concentración de CO2. ¿Okay? ¿Por qué se las muestro? No, ya se las saben, pero lo que quiero que observen es que el pH va a ser directamente proporcional a la concentración de bicarbonato. ¿Okay? Y va a ser inversamente proporcional a la concentración de CO2. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto yo sé que sí se lo saben, yo sé. Y además no pasó tanto tiempo, todos se ven bien jovencitos. Cuando encuentro médicos de mi edad digo, bueno, ya se le olvidó, pero ustedes no. Según el enfoque de Stewart, a finales de 1970 y principios de los 80, decía que tenemos que si consideramos, por ejemplo, cada fluido corporal como un sistema, podríamos hablar de que tenemos lo que llamamos una electroneutralidad. Es decir, y esto no es porque alguien se lo ponga, es porque así es en la naturaleza. Es el mismo número de cargas positivas que de cargas negativas. ¿Okay? Y esto lo vamos a ocupar un poquito más adelante cuando hablemos del anión gato. ¿Okay? Entonces, este establece entonces que los cambios en la concentración de H es más, no les dije, pero porque asumí que ya lo sabían. ¿Qué es el pH? El pH es una forma de expresar la concentración de hidrogeniones o de iones H+. ¿Okay? Y el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de los hidrogeniones. Si es el menos logaritmo negativo, quiere decir que es inverso. Si tengo un pH muy bajito, quiere decir que la concentración de hidrogeniones es muy alto, ¿sí? Y si tengo un pH alto, quiere decir que la concentración de hidrogeniones es bajito. ¿Sí? ¿Me siguen o ya los hice bolas? Díganme la verdad, ¿después de la comida están dormidos? ¿Sí? Ok, bueno, va.
¿Qué es lo que mido? Lo que mido es el pH. Es súper importante que se mantenga el pH. ¿Ven que les decía que tenemos unos ciertos valores normales de pH? ¿Se acuerdan entre qué valores se encontraban? 735, 745. Decíamos que el valor es muy, muy estrecho, porque resulta que muchas de las funciones del cuerpo están mediadas por enzimas, ¿de acuerdo? Y las enzimas, pues, son proteínas. Y resulta que las proteínas es importante su conformación espacial. Si le cambio el pH, si le cambio la fuerza iónica, si le cambio algo, se desnaturaliza. Quiere decir, cambian su conformación y dejan de llevar a cabo su actividad. Por lo tanto, muchas de las funciones metabólicas del cuerpo dependen de que el pH se mantenga dentro de esos parámetros. Dicho de otra forma, pequeños cambios en el pH pueden hacer que la vida no sea posible. Entonces, el cuerpo se tiene que súper asegurar que el pH se mantiene dentro de ese intervalo. Y para ello, tiene pues varios mecanismos. O sea, básicamente son 3 mecanismos, ¿vale? El pH entonces se tiene que mantener entre 7.35 y 7.45. Y el equilibrio de ácido-base se encuentra regulado, les decía, por 3 mecanismos. En el organismo tenemos fuente, todo el tiempo estamos produciendo ácidos. Hay unos a los que les llamamos no volátiles, que serían, por ejemplo, los que se producen por la generación de energía, y que pueden ser lactatos o pueden ser cetoácidos, etc. ¿sí? Esos son los que le llamamos no volátiles. Y los otros a los que le llamamos volátiles son los que se refieren a los ácidos que se obtienen del equilibrio de la respiración, porque hay un buffer, o bueno, un equilibrio ácido-base que viene de CO2, ácido carbónico, bicarbonato. Y ese equilibrio se puede alterar por la respiración. ¿Okay? Entonces, a ese ácido que se forma del bicarbonato se le llama ácido volátil, porque es a través de la respiración. Y aquellos que se forman por la degradación de los alimentos se les llama ácidos no volátiles. ¿Sí? Entonces, y les decía, los no volátiles se obtienen justo por la degradación de los alimentos y por la obtención de energía en las diferentes células, que pueden verse o pueden generarse por falta de oxígeno. Ve que sigue otra vía y entonces en lugar de lo que obtengo es ácido láctico, ¿no? O también puede ser que debido a un inadecuado funcionamiento de insulina también comience a generar cetoácidos, ¿sí? Entonces, esos son los ácidos no volátiles. Ok. Les decía hace rato que el equilibrio ácido-base es tan importante que el organismo tiene 3 mecanismos para mantenerlo dentro del equilibrio. El primero de ellos le llamamos el equilibrio, un sistema inmediato, que se refiere a un tampón químico. Entonces, quedamos que el pH era el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿verdad? Es decir, de H+. ¿Okay? El H+ quiere decir que está cargado. Y resulta que en el cuerpo, en el suero, tenemos un montón de cosas que tienen cargas, ¿sí? ¿Cómo qué? Por ejemplo, los carbonatos, los fosfatos, e incluso las mismas proteínas, ¿cierto? Tienen cargas, están cargadas. Entonces ese H+ puede ser que se una o que se despegue de su contraparte salina, ¿sale? A eso le llamamos que es un tampón químico. Si se incrementa mucho la concentración de H+, puede ser que se incremente la concentración de su contraparte o que se una a proteínas para tratar de mantenerlo en un valor constante. ¿Sí me siguen? Entonces, digamos que el primer sistema de mantener el pH es lo que le llamamos el tampón químico, y esto ocurre de manera instantánea. El otro sistema para mantener el pH es lo que le llamamos el control respiratorio, o sea, a través del control respiratorio. Porque si nosotros, ¿se acuerdan de la ecuación de Henderson-Hasselbalch que les conté hace ratito? Si incrementamos la cantidad de CO2, estoy incrementando la cantidad de H+, ¿cierto? Por lo tanto, estoy bajando el pH. Entonces, si se regula la respiración haciéndola más rápida para eliminar el CO2, afecta el pH. Si también se ralentiza, también afecta el pH, ¿sí? Entonces, este es el segundo mecanismo. Y ese es más o menos rápido, tarda entre 3 y 5 minutos, ¿ok? Y el último sistema para equilibrio del pH es la regulación renal, porque a través de los riñones se elimina ácido, pero también se reabsorbe o se elimina bicarbonato, ¿ok? Y entonces eso hace que también pueda regular el pH, pero ese es mucho más lento, tarda más o menos
pues horas, ¿no? E incluso a veces 1 o 2 días en que logre tener efecto cuando el cuerpo trata de mantener el pH a través de este mecanismo, ¿sí? Son esos 3 mecanismos los que vamos a usar. Bueno, entonces de los tampones en sangre, el que es más importante es el que les comentaba hace rato, que sería CO2, ácido carbónico, bicarbonato, ¿sí? Entonces, si el organismo elimina CO2, va a afectar al pH. O si el organismo elimina o reabsorbe el bicarbonato, también va a afectar al pH, ¿vale? ¿Con cuál de los sistemas se regula el CO2? Pues con el respiratorio, ¿cierto? Y el bicarbonato, pues con el metabólico, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí? No sé si ya se durmieron. Hay otros tampones que son menos importantes, que son como las proteínas, la hemoglobina, el lactato y las otras sales que les decía que se encuentran en el organismo, ¿vale? Regresamos otra vez a esta ecuación que ya les había mostrado hace rato y entonces llegamos al resumen de que el pH se puede regular principalmente a través de la vía metabólica con los riñones y por el sistema respiratorio a través de los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿por qué cuando evalúo el equilibrio ácido-base, qué voy a medir? Pues obvio el pH, ¿no? Para saber si está ácido básico. Y después para saber cuál es el origen del problema, para saber si necesito saber si es una acidez o si es una acidosis o una alcalosis. Y luego quiero saber si el problema es de origen respiratorio o es de origen metabólico. Entonces por eso voy a medir bicarbonato y CO2, ¿vale? Listo. Entonces quedamos que lo tenemos que mantener entre esos valores. Cuando se rompe el equilibrio, entonces pues voy a tener un problema, bien sea alcalemia o acidemia. Sí han escuchado, ¿verdad? Que a veces le dicen alcalemia y a veces le dicen alcalosis. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario que despierte y me diga? No se amontonen con uno. Ay, no sean así. Bueno, se los dejo de tarea y ahorita que vuelva a preguntar ya lo saben, ¿sale? Y sí me van a decir. ¿Quién me quiere decir? ¿Nadie? Bueno, en un ratito más se los vuelvo a preguntar. ¿Hasta allá atrás? Listo, viene. Ay, sí. Y cuando es acidemia porque está bajo. Sí, claro, pero es que la pregunta es, a veces lo que tenemos es una alcalemia, pero también le dicen alcalosis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre alcalemia y alcalosis? O bien, entre acidemia y acidosis. ¿No? ¿Voluntarios? ¿Nada? Bueno, se los preguntamos más adelante, pero se los voy a preguntar. Listo. Ok, entonces, les decía que es súper importante mantener el pH dentro de límites. Si tenemos alcalosis o alcalemia, porque me van a decir más adelante cuál es la diferencia, o tenemos acidosis, tenemos repercusiones muy importantes. Nos afectan el sistema nervioso central, nos pueden provocar arritmias. O sea, como les comentaba hace rato, el que se salga de equilibrio el pH realmente causa un problema muy fuerte en el organismo, porque muchas de las funciones vitales dependen de que ese pH se mantenga dentro de límites, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puede en el organismo? Les decía hace ratito que tenemos producción de ácidos volátiles y ácidos no volátiles, ¿se acuerdan? Dentro de los ácidos no volátiles, o sea, realmente la cantidad que se generan, lo que llamamos ácidos fijos, es muy pequeña, entre 50 y 100 mil equivalentes por día. En cambio, de los ácidos volátiles, es decir, los que provienen del sistema respiratorio, tenemos una cantidad, vean, ¿sí? Es muchísimo más alta que la de los no volátiles. Por lo tanto, el equilibrio o el mantener el equilibrio a través del sistema respiratorio es mucho más importante, ¿sí? ¿Me siguen o me pierden? ¿O ya los perdí? ¿Les dejo otra tarea? ¿Sí? No les dejo. Ok. Entonces, en condiciones anormales, es decir, cuando no hay una oxigenación adecuada, lo que va a comenzar a hacer el organismo es a generar lactato. Cuando generamos lactato por falta de oxígeno, o bien por falta de oxígeno, porque las células pues necesitan energía y como no pueden seguir la vía normal, comienzan a hacer una vía alterna cuyo producto final es el lactato y eso me genera una acidez, ¿vale? Entonces, este es un problema
que puede ser causada principalmente, hay varias causas, pero bueno, con falta de oxígeno podemos generar lactato y eso hace que tengamos una acidez en el organismo, ¿ok? Cuando tenemos también déficit de insulina, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que igual el metabolismo va a comer, o sea, el cuerpo necesita obtener energía de algún lado, ¿no? Entonces lo que va a comenzar a hacer es generarme unos cetoácidos, ¿sí? Y entonces también me va a acidificar el medio, que finalmente pues es el organismo, ¿no? Entonces, aquí está. Les decía hace ratito, ya lo vimos hace rato, que tengo 3 sistemas para poder controlar el pH. El primero era el sistema Buffer, del que el más importante era CO2 con ácido carbónico y bicarbonato. Este es inmediato. El segundo es el centro respiratorio, este actúa entre 1 y 3 minutos, y el último era a través del metabolismo, ¿sí se acuerdan que se los dije? Y ese va a tardar varias horas, incluso días. Cuando ustedes van a tomar una gasometría, yo supongo que si lo saben, llega mi paciente y no le debo tomar inmediatamente la muestra. Si por ejemplo mi paciente venía de estar incorporado y se recuesta o cambia su posición o comienzo a darle una terapia respiratoria mecánica o cambia, ¿sí? Si ven, el efecto va a tardar unos 3 o 5 minutos. La CLSI es una organización en Estados Unidos que genera estándares, les llaman ellos, pero son guías para diferentes cosas dentro del diagnóstico clínico. Tiene un protocolo, bueno, es un protocolo, le llaman ellos estándares. Se llama EP46. Si ustedes lo ponen en su computador y le ponen EP46, son todas las guías y recomendaciones para poder llevar a cabo la mejor toma de una gasometría arterial. Entre las cosas que menciona son, si su paciente tiene un cambio en la respiración, cualquiera que sea la causa, o sea, lo que les comentaba, acaba de llegar y cambió de posición, o acabo de colocar una respiración diferente, o acabo de ajustar, ¿no?, la proporción de oxígeno o lo que sea, ¿sí? Tengo que esperar, según esta guía, 15 minutos antes de tomar la muestra, para que se estabilice, ¿sí? La recomendación es mínimo, una vez que ha cambiado el estado de oxigenación del paciente, cualquiera sea la causa, acaba de arribar, cambio de posición, ajuste o lo que sea, tienen que esperar al menos 5 minutos para que se estabilice antes de tomar la muestra, y esta EP, o sea, esta norma, este protocolo sugiere 15, ¿ok? Entonces, si acabo de poner la mascarilla al paciente, no tomen la muestra inmediatamente, espérense que se equilibre, ¿vale? Bueno, luego el otro mecanismo que damos que era el renal, ¿verdad? Que era el tercero, que ese es de más largo plazo. Okay. El equilibrio ácido-base es por la vía renal, ¿sí?, que les comentaba hace rato, bien sea por eliminación de ácido, eliminación de H+, o bien a través de la reabsorción renal de bicarbonato, o bien por la eliminación, se puede controlar el pH, ¿okay?, pero esta tarda más tiempo, ¿sí? Entonces, es muy común que si yo tengo un problema de tipo metabólico, quedamos que era súper importante el pH, ¿se acuerdan? Entonces, si el paciente tiene un problema de tipo metabólico que hace, por ejemplo, que se acidifique el sistema, el cuerpo va a tratar de regresarlo a la normalidad, ¿cierto? Entonces, es muy común que yo tenga problemas combinados. Por ejemplo, que tenga una acidosis metabólica que se está tratando de compensar por la vía respiratoria, ¿vale? Eso es súper común. Entonces, miren, ¿por qué siento que ya los perdí? De este lado los siento dormidos, acá atrás los siento como que están viendo para adentro. ¿Están despiertos? ¿Ya me pueden decir cuál es la diferencia entre acidemia y acidosis? Ya les vuelvo a preguntar más adelante. Entonces, ¿cómo se detecta? ¿Qué es lo que tengo que evaluar en un sistema, en un desequilibrio ácido-base? Primero, si es una acidosis o una alcalosis, pues está ácido alcalino, y segundo, si es respiratorio o metabólico. Quedamos que era eso, ¿verdad? Lo que teníamos que evaluar. Listo. Entonces, paso 1, eso es lo que se supone que así lo voy a ver, ¿no? Veo el pH, ¿no? Idealmente, yo acabo de salir de la escuela y voy a ver. Entonces veo, pH. ¿Está hacia abajo? ¿Qué quedamos que era? Listo. ¿Y si está hacia arriba? Listo. Paso 1, ¿sí? Y luego digo, ok, si la causa fuera respiratoria, ¿cómo espero que esté el CO2? Imaginémonos que tengo
una acidosis. Si la causa fuera respiratoria, ¿cómo espero que esté? ¿Bajo o alto? Alto, porque estaban al revés, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, entonces, si el pH es bajo y la causa es respiratoria, espero que el CO2 esté elevado, ¿sale? Okay. El valor normal del CO2 está entre 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿okay? Ya lo vi, ajá. Y está normal en mi ejemplo que me estoy inventando ahorita, ¿sale? Entonces, lo segundo que veo es, ok, voy a ver ahora el bicarbonato, pensando que si la causa fuera metabólica, tendrían que moverse en el mismo sentido, ¿verdad? Si tengo un pH bajo y la causa fuese metabólica, ¿cómo espero que esté el bicarbonato? Bajo, ¿sí? ¿Sale? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces ya suena súper fácil, ¿cierto o no? Pues ya son súper fáciles, pero bueno. Y entonces lo siguiente que tendría que ver es si existe o no compensación, ¿ok? Lo que les comentaba, es tan importante para el organismo que el organismo va a tratar de compensarlo, es decir, si está hacia uno de los extremos va a tener que regresarlo con el otro sistema de compensación. Entonces es muy común que yo tenga pues, procesos mezclados, ¿sí? Que tenga problemas que están mezclados. Por ejemplo, si tengo un proceso, lo que les comentaba hace rato, metabólico, que me está generando una acidez, es muy común que yo tenga un proceso respiratorio que me trata de regresar a la normalidad y que trata de compensar, ¿vale? Entonces, lo último que hago después de que evalúo si es acidosis, alcalosis, trato de ver si el CO2 me está diciendo, me indica que es respiratorio o el bicarbonato me indica que es metabólico. Lo siguiente es ver si hay compensación o no, y lo último es ver el anión GAP. No les he contado, ahorita me regreso a lo que es el anión GAP. Entonces va, si fuera todo fácil, yo diría, listo, el pH baja y la causa respiratoria, el CO2 estaría alto, ¿sí? El pH baja y la causa fuese metabólica, el CO2, el bicarbonato estaría bajo, ¿sí? Y al revés, bueno, exactamente lo mismo. Si tengo un pH elevado cuya causa es respiratoria, esperaría que el CO2 estuviera bajo, y si la causa fuese metabólica, esperaría que el bicarbonato estuviera alto, ¿sí? Eso es como fácil. La vida no es así, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las posibles causas de una acidosis respiratoria? ¿Qué es lo que me está diciendo una acidosis respiratoria? Que tengo un valor de CO2 elevado, ¿cierto? ¿Sí? Eso quiere decir que el paciente no está pudiendo deshacerse de ese CO2. ¿Sí? Las causas generalmente son lesiones en el sistema nervioso central que ralentizan la respiración y por tanto la eliminación del CO2, pero también puede ser problemas neuromusculares, un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. También puede ser enfermedades pulmonares, o una ventilación mecánica inadecuada, ¿sí? O sea, estas son como que las causas más comunes de una acidosis respiratoria, ¿vale? Para una alcalosis respiratoria, ¿qué es lo que está sucediendo? Tengo una CO2 muy baja. Es posible que, por ejemplo, si llega mi paciente, ya ven que hay pacientes que en cuanto ven una bata blanca se espantan, ¿no? Entonces, una de las cosas que indica la CLSI, el EP46 que les comentaba, es que se traten de mantener calmado al paciente. A veces es difícil, ¿no? O sea, una gasometría no se la tomo a un paciente porque quiero ver cómo está. O sea, una gasometría es una prueba de urgencia que la voy a tomar para generalmente en terapia intensiva. O sea, el paciente no creo que esté tranquilo, ¿no? Entonces, si el paciente está hiperventilando, también puede ser que afecte sus valores. Pero bueno, entonces, una causa básica de la disminución de CO2 que me afecta y que me daría una alcalosis respiratoria, pues básicamente es una hiperventilación, ¿sí? Y las causas pueden ser esas, incluyendo la sepsis. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a la acidosis metabólica. Una acidosis metabólica me estaría diciendo que lo que estoy generando es una mayor cantidad, en términos generales, ¿no? Una mayor cantidad de ácidos no volátiles, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Ya los perdí? De ácidos no volátiles. ¿Cuáles son las causas? Pues que tengo una cetoacidosis, lo que hace rato les ponía un ejemplo, ¿no? Cuando tengo un problema o bien por falta de insulina, o porque la insulina no funciona adecuadamente, o el organismo ya se hizo resistente, lo que voy a tener es una cetoacidosis. También ayunos prolongados pueden ser que causen esto, o también un ejercicio muy intenso, ¿ok? Porque hay un incremento de ácido láctico que quedamos que era de los ácidos no volátiles. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Okay.
Bueno, entonces también es posible que sea debido a la ingesta de alcoholes, porque los alcoholes se degradan a ácidos también, ¿ok? Y puede ser, no sé si, seguramente han escuchado que cuando hay una intoxicación por anticongelante, también me genera una acidosis metabólica. Cuando tengo fallo renal, porque no se están excretando, o sea, los ácidos que se generan se siguen quedando en el organismo y eso me genera un incremento de la acidez. Entonces, un fallo renal también podría estarme generando esto. Diuréticos en exceso, o bien estoy teniendo una pérdida de bicarbonato por diarrea, ¿vale? ¿Sí? Estas son como las causas principales. ¿Okay? Y vamos a ver para alcalosis. Perdón, parece que estaban diferentes. Y para una alcalosis metabólica, las causas, esto es como un poco más complicado que se dé de manera natural. Lo más común es que yo tenga acidosis metabólica. Para alcalosis metabólica estas son las posibles causas, como ven generalmente es porque he colocado por vía parenteral de manera inadecuada, o porque hay una pérdida de ácidos por uso de diuréticos, o bien por vómitos. ¿Sí? Este es un poco más, es menos común que sucede. Esta gráfica, regresa nuevamente, ¿la han visto? ¿O alguna parecida? ¿No? Es la gráfica de Ziegler Andersen, según yo está en todos los libros de fisiología, pero pues ustedes dicen que no, pues yo les creo. ¿Vale? En esta gráfica lo que tenemos es, si ven el puntero, allá el puntero, en X, lo que tenemos es el pH, ¿sí? Y en Y, lo que tenemos es la concentración de CO2, ¿sí? A veces está expresado en milímetros de mercurio, a veces en kilopascales, e incluso a veces están al revés, ¿no? O sea, a veces, de acuerdo al libro que estén consultando, acá se encuentra el PSO2 y de este lado se encuentra el pH. En esta parte de acá, si lo ven aquí, se encuentra algo que le llamamos exceso de base. ¿Han escuchado hablar de lo que le llaman exceso de base? Es un cálculo que sí les entrega normalmente su gasometría. Es un cálculo, ¿okay? El exceso de base, digamos que su definición es ¿cuánto tendría yo que adicionar de ácido para regresar a la normalidad del pH en el que está ese paciente? ¿Sí? Si me da un valor positivo, significa que mi paciente está alcalinizado, ¿sí? Y si me da negativo, está al otro lado, ¿vale? Y entonces aquí lo que tengo, porque ya volví a perder, aquí está. Lo que tendría aquí son como, no sé si pueden ver estas líneas, sería, aquí está graficando, en esta línea sería 0, aquí sería menos X y aquí sería menos X, aquí serían valores positivos. ¿Sí? Ok. Esta gráfica en el equipo que les acaban de instalar lo puede imprimir. No pretende solucionar, es una guía. ¿Qué es lo que me ayuda? O sea, si ustedes se imprime este en el instrumento que se acaba de instalar, lo que van a ver es pH, quedamos que el normal era 135, 745, ¿no? O sea, como por aquí, ¿sí? Con un PSO2 de 35, 45, o sea, como por aquí. Quiere decir que esto que está aquí encerrado sería la normalidad, ¿vale? Si mi paciente, que el paciente normalmente se lo ponen como una pelotita, es este puntito que está aquí, ¿sí? Si mi paciente está aquí metido en esta línea, está normal, ¿ok? Si mi paciente está aquí, por ejemplo, si ven está dividido como en segmentos, ¿no? Aquí está B, perdón, aquí está A, aquí está B, aquí está C, y de este lado me dice cuál es la patología que más probablemente tenga el paciente. Entonces es como una ayuda. Claro, yo lo sé. Ustedes ven los números y ya, inmediatamente saben qué cosa tienen. Pero esto les podría ayudar, ¿vale? Pues como para ver de un vistazo rápido qué es lo que podría tener. Listo. Entonces, estábamos hace rato, decíamos que la vida sería muy fácil si solamente viera yo el pH, si está para abajo, y asumo que es respiratorio como está, y asumo que es metabólico, y lo mismo para el otro lado, ¿no? Pero les decía que la vida no es así. Porque lo que sucede es que es tan importante el equilibrio ácido-base que el cuerpo va a tratar de compensar, ¿ok? Y entonces lo que vamos a tener es una cosa así. Es posible que si el cuerpo logra compensar, ni siquiera voy a tener el pH fuera de límites. Es posible que tenga el pH normal y que sin embargo tenga un desorden. Lo que pasa es que los desórdenes están compensándose. Eso quiere decir que eso de que yo veo el pH y de ahí decido, no es del todo cierto. Tengo que ver el pH más los otros parámetros, porque tal vez me esté indicando que tengo un problema que está compensado. Ahora, les comentaba hace rato que es,
Les comentaba hace rato que la velocidad con la que se compensan es diferente, ¿cierto? Entonces, los problemas respiratorios agudos no dan tiempo a que se compensen metabólicamente, ¿sí? Porque son muy rápidos. Entonces, quiere decir que si tengo un problema respiratorio agudo, muy pocas veces lo voy a ver compensado. Sin embargo, los problemas metabólicos, lo más común es que los encuentre compensados, parcial o totalmente, ¿sale? Y a veces la cosa se pone peor tantito, porque a veces tengo increíblemente una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica. Entonces tengo una cosa ahí muy compleja, ¿sí? Y por eso tengo que evaluar diferentes parámetros. Ven que les mostraba que la tira tiene un montón de datos, porque todos ellos en combinación me van a ayudar para dar un diagnóstico. Alguna vez alguien me preguntaba, oye, ¿y si mi paciente no sale, perdónenme, me voy a revisar la gráfica, si mi paciente no se ve claramente que está en alguno de los segmentos, anda por acá en algún lado que no está, ¿cómo sé qué es lo que tiene? Pues bueno, ¿qué creen? Que resulta que siempre, y no aplica solamente a gasometrías, siempre, el laboratorio es únicamente un apoyo al diagnóstico, ¿cierto? Lo que tienen que ver siempre es al paciente, porque nosotros no estamos tratando resultados, sino tratamos pacientes. Entonces, lo que tengo que hacer es ver todo el contexto del paciente para poder tener un diagnóstico adecuado. No basta con lo que me diga el laboratorio me apoya o me confirma mi diagnóstico, pero tengo que hacer una buena anamnesis, ¿no? Y una buena evaluación de mi paciente. Entonces, bueno, en este ejemplito, por ejemplo, yo puedo tener una acidosis metabólica. Si fuera una acidosis metabólica aguda, esto es como raro. Yo vería un pH bajo con un bicarbonato bajo y un CO2 normal. ¿Por qué es raro? Porque si es metabólico, tardó un día o dos en provocar la acidosis, ¿cierto? Y lo más probable es que el respiratorio haya tratado de compensar. Entonces, es muy poco frecuente que se encuentre en este. ¿Ok? Este es más común, que tenga una acidosis metabólica crónica y que se encuentre parcial o totalmente compensada. Y en el último ejemplito, si está totalmente compensada, yo tendría un pH normal, pero tendría un bicarbonato bajo y también tendría un CO2 bajo que me estaría tratando de compensar el pH. ¿Sí me sigue? Voy a preguntar, ¿de qué lado ya saben cuál es la diferencia entre alcalosis y... ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien? ¿Voluntario? Va. Es que lo que yo recuerdo que me enseñaron es que alcalemia y acidemia es el dato que da la gasometría, o sea, el 7 punto algo, es lo que yo recuerdo. Y acidosis acidemia y alcalemia es lo fisiológico, digamos, como se decía, la concentración de hidrogenio. Eso es lo que... Por allí va. La diferencia está ácido, pero ¿qué tan ácido? Mándame. Yo recordaba que cuando es alcalemia o acidemia, solo el pH está bajo, pero ya cuando se menciona con alcalosis o acidosis, ya involucra también al CO2 o al bicarbonato. Lo que pasa es que si está fuera de los valores normales, lo más seguro es que los parámetros de CO2 y de bicarbonato estén alterados, porque eso es lo que me va a ayudar a determinar. La diferencia principal es qué tanto está. Si está muy, o sea, los puristas, o sea, en general se le puede llamar acidosis o alcalosis, ¿no? Y ya después se evalúa con los parámetros cuál es la causa. Pero los puristas dicen que acidemia es como que está haciéndose ácido. Y acidosis es cuando ya está francamente ácido. Entonces, en cuanto a los valores. Pero es un poco complicado porque, como puede ver, es posible que yo tenga un problema metabólico y o respiratorio con un pH normal, ¿no? Entonces, pues, realmente ya la mayoría le dice acidosis y alcalosis, y realmente de lo que se trata es ver qué tipo de problema es el que tengo, ¿no? Si es mixto, lo más común es tener estas combinaciones que se encuentran compensados, fácilmente compensados e incluso mixtos, ¿okay? Pero si la diferencia es el valor, acidemia y alcalemia es como que se está haciendo, se está ligeramente, muy ligero, y la alcalosis y la alcalosis o acidosis es porque ya está francamente, lo dije al revés, ¿verdad? ¿Sí?
Acidemia y alcalemia es cuando tiende a, pero no está tan alejado de la normalidad. Bueno, listo. Entonces esto es lo que es más común encontrar, compensaciones e incluso mixtos. Ahora, cuando hablamos de una acidosis respiratoria aguda, si es aguda casi nunca la encuentro compensada. Lo que veo es esto. Cuando son de origen respiratorio y es agudo, ahí sí es como más fácil determinarlo. Porque si cumple, porque si tengo acidosis respiratoria aguda, el pH está bajo y el peso 2 está alto. ¿Okay? Cuando ya comienza a complicarse la cosa es cuando tengo un problema respiratorio crónico que me genera acidez o alcalinidad, ¿sí? Y se encuentra compensada, pero tiene que ser crónico, ¿vale? ¿Me siguen o ya los perdí? ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? ¿No? No, ¿verdad? Ya lo tienen terminadísimo. Listo. Entonces, no es tan fácil como creíamos, ¿no? Porque resulta que es tan importante para el organismo que trata de hacer compensaciones. Vamos a ver un ejemplito. Esto está súper fácil, ¿vale? Es como de química, ¿vale? Es un paciente, un adolescente de 12 años, ¿sí? Que se traslada al servicio de urgencias en mal estado general. Nos dice que tiene dolor abdominal. También la madre refiere que tiene antecedentes familiares positivos para diabetes tipo 1, y que durante los 3 días previos ha presentado poliuria, polidipsia y polifagia. Se le toma una gasometría y tenemos un pH de 7.2. ¿Acidosis o alcalosis? ¿Qué? Muy bien, ahora le salió mejor. Acidosis, listo. PO2 de 90, nunca se los dije, pero eso es normal, ¿vale? O sea, pareciera que no tiene problema de la cantidad de oxígeno que está recibiendo el paciente, ahí está. No hemos visto nada del estado de oxigenación, no lo vamos a meter. Luego me dice un PCO2, listo. Tiene de 24. ¿Está bajo o está alto? ¿Vale? Disminuido, ¿Mucho? ¿Cuál era el valor de referencia? Ok, está bajo, ¿cierto? Ok. Entonces, si la causa de la acidosis que tiene mi paciente fuese respiratoria, ¿cómo espero el PCO2? Alto, entonces no es la causa, ¿sí? Entonces no es respiratoria, ¿sí está de acuerdo? Listo. Ahora veamos el bicarbonato. El bicarbonato es de 12, ¿está bajo o está alto? ¿Valores de referencia? 25 a 30 y cachito, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces está bajo, ¿cierto? Ok. Además, claro, lo que ya me había dicho la mamá ya me había guiado, ¿cierto? Tengo un paciente que tiene un problema de diabetes. Es muy probable que su tema sea, ¿se acuerdan que de los ejemplitos que les di hace rato, lo más común era que tuviera un aprovechamiento inadecuado de la glucosa justo por mi insulina, ¿se acuerdan? Y entonces comienzo a generar ácidos no volátiles. Entonces lo que tiene mi paciente pues es una acidosis de origen metabólico que ya comenzó a compensar, ¿vieron? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Eso está súper fácil, ¿cierto? Bueno, y ahora vamos a otra cosa que no les había contado, porque allá abajo dice que tengo sodio, potasio y cloro, que son los electrolitos. Okay. ¿Qué es lo que tengo que ver? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una acidosis metabólica parcialmente compensada, ¿cierto? Hasta ahí. Ahora, les comentaba hace rato que generalmente cuando tengo una acidosis metabólica lo que estoy teniendo es generación de ácidos no volátiles, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Poquito? ¿Nada? Bueno, tengo generación de ácidos no volátiles. Eso es lo que me está generando la acidosis de mi paciente, de acidosis metabólica. Ok. Hace mucho ratito les comenté que cuando estábamos hablando de un fluido, tenía que mantenerse la electroneutralidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Es decir, la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Cuando tenemos generación de ácidos no volátiles, lo que vamos a tener en exceso van a ser lactato, por ejemplo, ¿sí? Cetoácidos, es decir, tenemos compuestos que tienen cargas negativas, ¿sí? O sea, el lactato tiene carga negativa. Como tenemos que mantener la electroneutralidad, lo que va a suceder es que el cuerpo va a tener que deshacerse de otra cosa que tenga carga negativa, ¿sí? Y generalmente la otra cosa que tiene carga negativa de la que se deshace el cuerpo como para poder tratar de mantener, para mantener la electroneutralidad,
va a ser del cloro, ¿sí? ¿Sí me siguen? ¿Los perdí? Ah, ok, gracias. Entonces, ¿a qué le llamamos? Voy a asumir que hay el mismo número de cargas positivas que de cargas negativas, ¿ok? Pero yo no mido todas las cargas negativas, solo mido algunas, pero mido las más importantes. Y lo mismo para las cargas negativas. Y hago una diferencia entre los dos. A esa diferencia de las cargas positivas que mido menos las cargas negativas que mido, les llamo anion gap, que también le llaman la brecha de aniones, ¿vale? Okay. ¿Cuándo tiene importancia medir esta brecha de aniones? Cuando tengo formación de ácidos no volátiles, ¿sí? Eso quiere decir cuando tengo, ¿cuál era? Acidosis metabólica, ¿cierto? Entonces el anion gap tiene importancia cuando mi problema es una acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, dentro de cada compartimento voy a suponer que tengo una electroneutralidad. Entonces, por ejemplo, en el líquido que está dentro de las células debe haber el mismo número de cargas positivas que de negativos. En el líquido extracelular lo mismo, en el líquido intersticial lo mismo, porque los que están en el mismo organismo están separados por membranas que no permiten que pasen de manera pasiva, es decir, de mayor concentración a menor concentración los iones, porque eso haría que se igualaran, ¿no? Un ejemplo típico es, por ejemplo, es el potasio, ¿okay? La cantidad de potasio intracelular es muchísimo más alta que la cantidad de potasio extracelular, ¿cierto? Y así se mantiene. Pero al interior de cada uno de estos compartimentos la electroneutralidad se mantiene. En plasma, por ejemplo, ahí lo que estamos viendo es que yo tengo, si ven, la mayor cantidad de cargas positivas se está haciendo para el sodio, ¿cierto? El sodio es el que proporciona la mayor cantidad de cargas positivas. Y negativas, pues es el cloro, ¿sí lo ven? Sin embargo, tenemos algunos otros iones. A los iones con carga positiva le llamamos cationes, a los iones con carga negativa le llamamos aniones. Entonces, estos son los que tengo en plata. Salud. Okay. El sodio es el ion extracelular más importante que tenemos, ¿vale? Tiene varias funciones, ¿okay? Y también ayuda a mantener el equilibrio ácido-base. ¿Okay? Voy a cambiar. El cloro es el anión más importante extracelularmente, ¿sí? Y también me ayuda a mantener la electroneutralidad. Lo que les comentaba hace rato, ¿no? O sea, cuando yo tengo un problema de que estoy generando ácidos no volátiles, el que se va a eliminar para tratar de mantener la electroneutralidad pudiera ser el cloro, ¿sí? Y entonces voy a tener valores de hipocloremia, o sea, tengo una acidez metabólica hipoclorémica, ¿sí? Porque las cantidades de cloro van a disminuir, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. ¿No? Dígame. Sí. ¿La perdí? No, es que es al revés. Como tengo una acidosis metabólica, por ejemplo, si la causa es generación de lactato, el lactato tiene carga negativa, ¿cierto? Y como tengo que mantener la electroneutralidad, entonces tengo que deshacerme de alguien que tenga carga negativa. Y mi víctima va a ser el cloro. Y entonces yo voy a tener una acidosis metabólica con un cloro más bajo, porque a expensas del cloro se incrementó el lactato. No es que el cloro me genere la acidosis, sino que el pobre pues, fue el que sufrió las consecuencias de que haya más lactato, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ok, entonces tengo la hipocloremia, o la cantidad baja disminuida de cloro, puede ser por una acidosis metabólica, porque comentaba, ¿no? Hay un incremento en la cantidad de aniones, como lactato, que es como el más común, ¿sí? Y que eso provoca la disminución de cloro. Pero también puede ser que tenga una alcalosis metabólica que esté aumentada por la cantidad de bicarbonato, ¿sí? Y si eso ocurre, pues también el pobrecito cloro se va a tener que eliminar para mantener la electroneutralidad, ¿sí? Ok. Esta diferencia, o sea, este cloro que se ha eliminado, me va a provocar que el anión gap, es decir, la diferencia matemática entre los cationes menos los aniones, se haga más grande. ¿Sí? Ok, bueno, el potasio es un importante ion intracelular, porque les comentaba, la cantidad de potasio adentro de las células es como de 145 y la cantidad de potasio afuera de las células es de 4, ese es su valor normal. ¿Okay? Y entonces, ¿qué creen?
Cuando ustedes toman una gasometría y su muestra se les hemoliza, ¿qué creen que va a pasar? Pues se rompe la célula, se sale el potasio y no existe ningún método que diga, ay no, aquí no te voy a contar porque tú venías de adentro, ¿vale? Entonces cuando tengo hemólisis de mi muestra voy a tener una determinación de potasio que no es real, que es más alta de la que debiera ser y vean que la cantidad es muy grande y a mayor hemólisis mayor efecto. Ok, ¿cuáles son de las causas más comunes de una hemólisis y que no son deseadas? Okay. Hay varias causas, ¿no? Por ejemplo, que tomé con demasiada presión, o sea, fui muy violento para tomar la muestra, ¿no? O que estuve ahí manipulándole mucho, también puede provocarme una hemólisis. Pero hay otra que puede ser, cuando toman ustedes muestra para una gasometría, ¿en dónde se hace la gasometría? En sangre total, ¿cierto? Necesita tener un anticoagulante, ¿sí? El anticoagulante necesito que una vez que tomo la muestra tengo que homogeneizar inmediatamente, porque de otra forma se van a comenzar a formar microcoágulos. Cuando se forman microcoágulos ocurren un montón de cosas y entre esas un montón de cosas ocurre hemólisis, ¿sí? Entonces, además de que se forma el coágulo, y ahí se van a quedar atrapados algunos eritrocitos, afectándome el valor de hemoglobina total medida, se va a consumir calcio, va a haber hemólisis y voy a liberar potasio. ¿Vieron cuánto me afectó? Nomás porque se hicieron coágulitos. Los de laboratorio los van a ver porque le van a tapar el equipo, ¿vale? Entonces, pero no solo porque les tape el equipo, sino porque van a afectar, ¿no?, a los resultados que ustedes están queriendo medir. Entonces, una vez que tomen la muestra de la gasometría, esto creo que no se lo voy a decir más adelante, pero ¿qué voy a medir? Dice gases en sangre. ¿Qué voy a medir entonces? PO2, ¿sí? Voy a medir cantidad de oxígeno que se encuentra en la sangre. Y voy a medir SO2, cantidad de CO2 que está en la sangre. Cuando nosotros vamos a medir un analito, no quiero contaminarlo con algo que lo contenga, ¿cierto? O sea, si por ejemplo yo voy a medir sodio o cloro, voy a tener mucho cuidado que si lo voy a tomar de alguna sonda, tuve que haber hecho un purgado, ¿no?, de esa sonda para no contaminarlo, por ejemplo, con salina, ¿no?, o con algún otro de las soluciones que le estoy pasando al paciente. Si yo quiero medir CO2 y oxígeno, no es una buena idea que mi muestra esté en contacto con el aire, porque pues ahí tengo aire, tengo oxígeno y tengo CO2, ¿cierto? Y el oxígeno y el CO2 migran pasivamente desde y hacia los líquidos. Entonces, si yo tengo una concentración muy alta en mi muestra de oxígeno, va a migrar hacia el ambiente. Y si tengo una concentración, a mayor diferencia de concentración de gases con respecto a mi muestra, voy a tener una migración más rápida y una mayor contaminación, ¿vale? Entonces, paso 1. Mi paciente es un sistema hermético, ¿cierto? Yo funciono con mi bonita jeringa, con mi toma de muestra, para mi gasometría, ¿vale? También está hermético. Tomo la muestra. ¿Qué tengo que hacer inmediatamente después de haber tomado la muestra? Asegurarme que no tengo contaminante, o sea, le tengo que quitar el aire que se pudo haber metido. ¿Debería tener aire? No, no debería. Pero bueno, si acaso, el paso número 1 es eliminar ese aire. Entonces, pongo mi jeringa hacia arriba, le doy unos golpecitos suavecitos, no es para romperlo, ¿sí? Y saco el aire, ¿okay? Y después de eso, ¿qué tengo que hacer? Taparla herméticamente. Sí, ya sé, no, antes la tapo. La aguja no es un tapón hermético, ¿vale? Porque a veces les mandan una bonita aguja, una jeringa así toda maravillosa, ahorita les cuento por qué maravillosa, ¿no? Y le ponen solamente el tapón a la aguja. Eso no es hermético. Si ustedes tienen una aguja para gasometría, han visto que en la bolsita viene una tapa. Es por algo, ¿vale? Porque saldría más barato no mandarles la tapa. Entonces, ya le quité el aire, le quito la aguja, le pongo el tapón hermético y ahora sí homogeneiza. ¿Cómo lo homogeneizan ustedes? ¿Qué creen que dice? ¿Se acuerdan del EP46 que les contaba? De las LSI. ¿Sí se acuerdan? Que era la guía para cómo debe usted tomar una bonita muestra de gasometría. Dice que se tiene que homogeneizar así, como si hiciera chocolate, pero no tan violento. Pero nunca sobre donde se encuentra la muestra, porque si no la calentaríamos.
¿sí? Entonces tienen que hacerlo prácticamente sobre el émbolo o en el barril de la jeringa, pero no donde está la muestra. ¿Okay? Y tienen que hacer, me faltan manos, tengo que hacer eso, pero también la tengo que invertir. Entonces en algunos lados lo que hacen es que hago así con la jeringa y luego la pongo de cabeza y vuelvo a hacer lo mismo. Fíjense que el EP46 dice que tiene que hacerse, si el anticoagulante es líquido, tiene que hacerse esa homogenización por al menos 2 minutos. Y si es liofilizado, por 5. ¿Alguien ha visto alguna vez que alguien lo haga por 2 minutos? Yo nunca lo he visto. O sea, le hacen 2, 3, 4, 5, chavo. Si le dieron 15 segundos, le fue bien. ¿A poco no? Y le fue bien. Okay. Ajá. Si es que lo homogenizaron. Entonces quedamos. Paso número 1, le saco el aire. Paso número 2, le pongo el tapón hermético. Paso número 3, voy a homogeneizar la muestra con ese anticoagulante. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo la tomo y digo, ya está, ya cumplí, le saqué el aire, le puse el tapón, me voy al laboratorio, ¿no? Y cuando llegan al laboratorio dicen, ah, sí, que lo tenía que homogeneizar. El daño ya está hecho. O sea, ya se fueron formando los microcoágulos con rompimiento de células, liberación de potasio, consumo de calcio, ya tenemos hemólisis, o sea, y además van a tapar el equipo, ¿sí? Entonces, y ya que ustedes lo homogeneicen perfectamente llegando al laboratorio, el daño ya fue, ¿vale? Entonces, después de tomar la muestra, hay que homogeneizar. ¿Dudas de la homogenización? No. La muestra tiene que transportarse, no lo digo yo, la dice Sandy McGee, ¿vale? Que tiene que transportarse al laboratorio inmediatamente. ¿Qué es inmediatamente? ¿Cuál se imaginan ustedes que es el tiempo ideal? Desde que la tomo hasta que la llevo al laboratorio. ¿Alguien vota? Digan, nadie va a verlos. 2 minutos, así ya, fue muy lindo, pero no, 5. 5. Ajá. 5 es el tiempo ideal, desde que la tomo hasta que se analice en el laboratorio, ¿vale? ¿Cuál es el tiempo máximo? ¿Cuál creen ustedes que sea? Media hora. ¿Vale? Claro, o sea, pero no media hora desde que yo la entrego al laboratorio hasta que lo analizan o hasta que yo lo proceso. No. Desde que la tomé hasta que la analizo es media hora. ¿Sí? ¿Se acuerdan que platicábamos hace rato que el equilibrio del pH se puede llevar a cabo a través de la respiración, ¿verdad? Y que ese efecto es entre 3 a 5 minutos, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Yo tomé una muestra de gasometría porque quiero evaluar cómo está el sistema de oxigenación y el equilibrio pH de mi paciente en el momento que la tomé, ¿cierto? ¿Sí? La tomo y digo, ay, tan lejos que esté el laboratorio. Mejor que esperarme a juntar unas 3 o 4. Alguien dice. Y entonces llegan al laboratorio con sus 3 o 4. ¿Cuánto tiempo tiene desde que tomaron la primera? Pues, a menos que sean pulpos, mínimo 20 minutos. O sea, mínimo, ¿cierto? No tiene menos, tiene mucho. Y a veces esperan más tiempo. Ahora, hablando de eso, ¿cómo la trasladaron al laboratorio? Hay quien la lleva por aquí, en diferentes lugares, ¿no? Hay quien la lleva aquí abrazada junto al corazón, ¿no? O hay quien dice, no, yo soy muy responsable. Me traje un gelecito y ahí lo eché, ¿no? O lo puse en algo. ¿En qué? Fíjense que antes, y eso es algo que pues depende si quien me enseñó es como viejito como yo, dicen, transpórtenlo en hielo picado. Entonces ahí los ven con su vasito con hielo picado. No, ya no, porque se transportaba así cuando teníamos jeringas de vidrio, porque el tamaño del poro es muy pequeño, pero desde que trabajamos jeringas de plástico, la constante de solubilidad de los gases depende de la temperatura, ¿vale? Entonces se supone que yo lo mido en analizador a temperatura ambiente y el equipo tiene que hacer el cálculo a la temperatura del paciente. Por eso es importante que le diga qué temperatura tiene el paciente. No todos son 21 y 37, ¿vale? O sea, tienen que darle la temperatura del paciente real para que el equipo haga el cálculo de cuál es la presión de los gases a la temperatura del paciente. Pero vieron, no tiene que medir la temperatura ambiente. Entonces yo lo transporté en hielo, ya afecté el equilibrio de los gases. Lo que va a medir ya no es el paciente, va a medir Dios sabe qué, ¿vale? Entonces se transporta a temperatura ambiente, no abrazado sobre la muestra,
ni junto al corazón, ni en lugares recónditos, ¿vale? Se transporta con su manita sin tocar la muestra. Y ya lo homogenizaron, ¿eh? No se vale llegar a homogenizar con el laboratorio. Llegan a donde se va a analizar, ¿sí? Y lo entregan. El del laboratorio, o bueno, quien lo va a realizar, o ustedes mismos, si les toca a ustedes hacer el análisis, vean, si ustedes reciben una jeringa, imagínense que ustedes les llevan la muestra. Su amigo llega y le dice, ay, no tengo que ahí te le encargo, ¿no? Usted toma la muestra y es mitad sangre, mitad aire. ¿Tiene sentido procesar eso? No tiene sentido. Lo que usted va a medir es un equilibrio entre el aire que está ahí en la jeringa y lo que tenía su muestra del paciente. Entonces no debe tener aire. Okay. Si ya pasó más de media hora, son células vivas, siguen consumiendo el oxígeno que venía ahí, ¿cierto? Y como ya no tiene recambio de oxígeno, comienza a generar lactato. Entonces la muestra después de media hora va a tener una glucosa más baja, que no me estresa tanto, pero va a tener un oxígeno más bajo del que tenía originalmente, un pH más bajo del que tenía originalmente, ¿cierto? Y lo más divertido es que ya pasó media hora. Tal vez esa muestra ya ni siquiera refleje el estado actual de su paciente, ¿no? Entonces las muestras pues son de urgencia, o sea, hay que hacerlas rápido, no nada más porque diga que es de urgencia. Eso no pasa en ningún lugar. En algunos lugares, así, lejanos, para ver que no tenga coágulo la muestra, lo que hacen, no pasa. Es que toman la jeringa. ¿Cómo harían ustedes para ver que la muestra no tiene coágulo? Pero está bien difícil, ¿no? Sí, está difícil. Bueno, en algunos lugares lo que hacen, siempre que llegan a analizar, siempre, previo a analizar, hay que volver a homogenizar, porque claro, son células que sedimentan, ¿no? Entonces, siempre antes de analizar hay que volver a homogenizar, ¿vale? Okay. ¿Cómo sé que no tiene coágulo? Pues, destapo, y lo pongo sobre una gasa y le robo a todos los santos de que si tiene un coágulo esté en la punta, y ya, la desecho. Eso es la forma en que se hace. ¿Cuál es la forma que no se debe de hacer? Que algunos dicen, es que no alcanzo a ver, entonces le jalo, ¿no? Le jalo. Y entonces ya tengo ahí una mezcla de aire, si aunque ustedes no lo crean, eso pasa. Y le empiezan a hacer así, ¿no? Y entonces se hacen las olas, ¿no? De la sangre y el aire aquí. ¿Ustedes creen que no ya la contaminaron? ¿Ya para qué la miden? Entonces no hagan eso, ¿no? También se los tenemos que decir aquí. O sea, si tienen el análisis, no jalen el émbolo y hagan así. Yo sé que se ve más fácil así, pero ya no contaminó, eso no se hace. ¿Vale? Nunca lo han hecho, ¿verdad? No lo hagan, ¿vale? Bueno. ¿Mande? Bueno, no lo hagan, ¿no? Cuando a veces de pronto alguien tiene una buena idea, ¿no? Si ustedes no están seguros de que esa buena idea vaya a funcionar, acérquense al laboratorio. Los químicos son amigos, no son sus enemigos. Pregúntenle. Ay, sí, somos lindos. Claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que alguna vez alguien me contó, no? Que alguien le había dicho, mira, para que no piques dos veces al paciente, pues le tocaste un montón de tubos, ¿no? Con la jeringa de gasometría, abres el de biometría y le tomas tantito, ¿no? Y te da perfecto. ¿Por qué cree que no? ¿Qué anticoagulante tiene el de biometría? Yo sé que no se los dan en la escuela, yo lo sé, tiene DTA, ¿vale? Es que son diferentes anticoagulantes, entonces la mezcla se va a alterar, ¿no? Sí, el EDTA forma un complejo con el calcio, ¿vale? Por eso no coagula. Y usted quiere medir calcio, entonces no puede usarla. El instrumento, este instrumento les marca un error de tu calcio está muy bajito, y el de laboratorio le dice, aquí hicieron algo raro, ¿vale? Entonces no, aunque alguien cree que es una buena idea, no es una buena idea. Adicionalmente, el tubo de la BH, lo que hicieron antes de tomar la muestra, ¿qué hicieron para poder meter la jeringa? Lo destaparon, ¿no? ¿Ya lo contaminaron con el aire? Pues sí. Entonces no hagan cosas raras. Y si tienen dudas, acérquense al laboratorio y pregunten, ¿sale? Bueno, ¿dudas de ahí? ¿No? ¿Nada? Tiempo ideal para procesar una gasometría, 5 minutos. Tiempo máximo, media hora. Se transporta a temperatura ambiente. No lo abracen, no le hagan nada. Alguna vez alguien me decía, es que mira, yo ya hice un estudio, ¿no? Y si lo transporto en frío, me da mejores resultados. Y la pregunta es, ¿con qué hiciste tu estudio? Con glucosa.
Pues sí, o sea, es cierto, se va a mantener más la glucosa, pero ¿qué es lo que quieres medir en una gasometría? ¿Glucosa? No, quieres medir PA2 y PCO2 y esos sí se ven alterados cuando cambia la temperatura del material. Ok, listo. ¿Dudas? ¿No? ¿Ustedes tienen jeringas para gases o las preparan? A veces. Ok, bueno, este mismo, de verdad busquen el P46, cuando tengan insomnio, lean. Ese P46 dice, ¿cuál es el ideal? O sea, la carta de Reyes para tomar la muestra dice, utilicen una jeringa de prellenado, para que yo no esté peleándome entre que dejarlo el émbolo y no sé qué, sino que ya tenga el volumen. Estandaricen el volumen que lleven al laboratorio, no porque el paciente me da mucha muestra, le voy a llenar toda la jeringa y cuando no me da le llevo 3 gotas. Traten en lo posible de estandarizar, llevando 300 o 400 microlitros, siempre lo mismo, ¿sí? Otra cosa, menciona que tiene que utilizar anticoagulante. El anticoagulante que se usa para gasometría es heparina, de litio. El que ustedes utilizan para preparar sus jeringas, ¿de qué es? De sodio. ¿Y no iban a medir sodio? Entonces no es una buena idea, ¿cierto? Bueno, entonces el ideal es heparina de litio, así dice, heparina de litio liofilizada. ¿Por qué liofilizada? Para no diluir mi muestra, ¿no? Porque si le pongo un anticoagulante líquido y tomo 3 gotas de muestra, pues voy a tener un efecto de dilución muy grande, ¿vale? Entonces el ideal es heparina de litio liofilizada. Y dice electrolíticamente balanceada. ¿Eso qué quiere decir? La heparina es una molécula grande que tiene cargas negativas, por lo tanto va a capturar aquellas moléculas, aquellos cationes, porque queremos que son de carga positiva, principalmente el calcio, ¿no? ¿Y qué creen? Querían medir calcio. Entonces, si le pongo heparina de litio que no está electrolíticamente balanceada, voy a tener un incremento en el sodio. ¿Cuánto? No tengo idea, depende cuánto le hayan puesto. Y una disminución de calcio. ¿Cuánto? Tampoco tengo idea, también depende cuánto le hayan puesto. ¿Cómo preparan sus jeringas? Ya sé. Toman el frasquito de heparina de sodio que está cercano, ¿no? De 1000, de 5000, de 10000, el que es más, ni me fijo en de cuánta concentración tiene, ¿no? Toman su jeringa, aspiran una cantidad cuanto baste para, o sea, lo que agarren, y luego sacan esa heparina, ¿cierto? Y ya. Yo espero que con lo que se quedó ahí, pues ya está. Le cambian la aguja. No sean así, o sea, la aguja está bien chata, pobre paciente, ¿no? O sea, van a picar una arteria, no sean así. Pero además, en la base de la aguja, ya se quedó heparina. ¿Cuánto? No sé. Pero más de una gota sería seguro, ¿sí? Entonces van a tener un efecto de dilución mucho más grande, un efecto de adición de sodio mucho más grande y un efecto de disminución de calcio mucho más grande, ¿vale? Entonces, sí, esta EP46 también considera eso. Si ustedes van a preparar jeringas, decida cuál van a usar. La de insulina, siempre insulina, así estandarizamos el error. La de 3 mililitros, pues ya que, pero siempre la misma, ¿sí? O sea, traten de usar la misma jeringa siempre. La de 5 no, por favor, es demasiado, ¿ok? Entonces, de 1 o de 3. Después de eso, voy a poner una aguja para poder tomar la insulina. Siempre utilice la insulina de más baja concentración, la de 1000. ¿Vale? ¿Qué dije? Insulina, bórrenlo. Heparina, gracias. Ya, déjenme. Okay. Entonces, utilicen siempre de la misma concentración. Ah, ya, se me la mano. Entonces ya, frío. ¿Es necesario que llene toda la jeringa con la heparina? No, no es necesario. Usted puede aspirar, no sé, 100, 150 microlitros, pero va a aspirar hasta el volumen que va a tomar. Quedamos que íbamos a estandarizar, ¿verdad? 300 o 400. Entonces, o sea, mueve el émbolo hasta ahí, gira la jeringa para impregnar todo por dentro, ¿sí? Desecha, ¿sí? La regresa al frasco, no, por favor. Ya sé que estaba estéril, pero no la voy a contaminar. Desecha esa heparina y le cambia la aguja, ¿sí? Entonces puede usar una misma aguja para heparinizar sus jeringas y después ya pone la aguja con la que va a tomar la muestra, ¿vale? ¿Sí? ¿Listo? Okay.
hay que estandarizar. ¿Es lo ideal? No, pero pues si es lo que tengo, pues ni modo, pero al menos voy a estandarizar, ¿sí? Ya la vi que se durmió, pero no voy a decir quién. Ok, ¿vale? Bueno, ¿por qué les eché este rollo? Ah, por el tema de la hemólisis, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Dudas de aquí? No, ¿verdad? Espérenme, déjenme acomodar. Ok. Esto nada más es la explicación de cómo se mantiene la cantidad de potasio al interior de la célula de una concentración mucho más elevada que al exterior de la célula, ¿no? A través de la bomba, de una bomba. Ok, el calcio tiene un rango de referencia muy bajito, o sea, tengo muy poquita concentración de calcio. Y si además utilizo una heparina que la captura, pues voy a determinar una cantidad por debajo, ¿vale? Por eso se le afecta más. Tiene un papel imprescindible en contracción muscular, en el mecanismo de coagulación de la sangre y en algunas otras cosas. El 1% del calcio se encuentra en el líquido extracelular. La mayor parte del calcio ya sabemos dónde está, ¿verdad? Está en los huesos. ¿Ok? Bueno, el calcio en plasma. Esto también es una petición. No utilicen el calcio del resultado de calcio que les da el laboratorio para hacer el cálculo de la anión-GAP. Porque el calcio que termina en el laboratorio es calcio total, porque se hace mediante una reacción de complejación que genera una cosa colorida. Entonces determino el calcio de la proteína más el que está en la compleja más el calcio libre. ¿Okay? Y cuando yo voy a hacer cálculo de anión-GAP, el que yo quiero medir solo es el libre, ¿sí? Entonces no se vale utilizarlo. Afortunadamente el gasómetro se los determina ya, entonces no tienen que hacer esas cosas, pero de pronto calculan, o sea, piden al laboratorio que les haga, por ejemplo, cloro, sodio, potasio, calcio, y con ese calculan el anión-GAP. Es incorrecto, porque el calcio que determina el laboratorio es calcio total. ¿Okay? A menos que lo diga ahí, ¿no? Calcio iónico. Vale. Entonces, el anión-GAP es la diferencia que existe entre los iones cargados positivamente o cationes menos los aniones, o sea, los iones cargados negativamente. ¿Okay? El valor normal está entre 8 y 16, quiere decir que normalmente hay entre 8 y, entre 8 y 16 milimoles por litro de aniones que no medí, ¿sí? Porque realmente no es que haya esa diferencia, es porque no meto todos los cationes y los aniones existentes, sino solamente algunos, ¿sí? Entonces es normal que entre 8 y 16 milimoles por litro no los haya medido. ¿Sí me siguen? Ya los perdí otra vez. ¿Qué les preguntaré? Ok. Lo que les comentaba hace rato, ¿no? O sea, no mido todos los cationes. Se supone, o bueno, deberían ser idénticos la cantidad de cationes que de aniones, pero no los mido todos. Dentro de los cationes, los que mido y que voy a considerar en el cálculo está el potasio y el sodio, pero hay otros que no voy a medir, como el calcio, tal vez, magnesio y proteínas cargadas positivamente. Y del lado de los aniones tengo lo mismo, o sea, los que voy a considerar en el cálculo son bicarbonato y cloro, pero hay otros como fosfatos, sulfatos, albúmina, que están cargadas negativamente y que no las voy a medir, ¿vale? Okay. Entonces, la normalidad es que entre 8 y 16 sea la diferencia entre uno y otro. Pero lo que le comentaba hace rato, cuando tengo una acidosis metabólica, se va a incrementar la cantidad de aniones no medidos, porque se incrementan los, por ejemplo, lactato. Siento que los estoy perdiendo. ¿Ya los perdí? Yo sé que sí. Ok, entonces en una acidosis metabólica, lo que voy a tener a veces es un anión-GAP elevado. Si tengo un anión-GAP elevado con un bicarbonato bajo, lo que me está diciendo es que tengo una cantidad patológica de ácidos, ¿vale? ¿Por qué es importante medir el anión-GAP? Porque el anión-GAP me va a ayudar al diagnóstico, es decir, cuál es la posible causa de esa acidosis y por tanto cuál es el tratamiento. Esa es la importancia del anión-GAP. ¿Cuándo es importante el anión-GAP? Cuando estoy hablando de una acidosis metabólica, porque me va a decir cuál es la causa. Si los ácidos que estoy teniendo son de origen endógeno o son de origen exógeno, ¿sí? Es decir, son por un problema de que estoy generando cetoácidos por diabetes, por alcoholismo, por ayuno prolongado, ¿sí? O si lo que tengo es un problema de alguna intoxicación por etilenglicol, por ejemplo, ¿vale? Entonces, para eso me sirve el anión-GAP. ¿Okay? En algunos
documentos van a encontrar que les dicen aniógano con y sin potasio, nada más en la forma de cálculo, ¿sí? Y como la concentración de potasio es 4, ¿sí? La diferencia en los valores de referencia es exactamente esa. Si considero potasio es de 8 a 16 y si no considero potasio es de 8 a 12, ¿sí? Vale. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que, esto es lo que les comentaba, ¿no? Evalúo el aniógano, y después de eso evalúo qué es lo que está alto o bajo. Puede ser el bicarbonato, puede ser que esté muy alto el potasio, puede ser que sea, o sea, cuál de los aniones o cationes es el que me está causando que el anión GAP se haya salido de rango, ¿sí? Y eso es lo que me va a decir cuál es la posible causa de mi padecimiento, ¿sí? Esto ya es como que del libro. En algunos, bueno, hay otra forma más complicada de calcular el anión GAP. Esta es como la fórmula fácil, ¿no? Hay otra forma donde meto también ya cálculo de magnesio, calcio y eso, pero no los voy a modificar. Digamos que esta es como la forma más común, ¿ok? Entonces, les decía, esto es lo que me guía, ¿no? O sea, si tengo, ¿cuál es la posible causa? Entonces, esto es lo mismo. Entonces, eso es lo que, esos parámetros son los que me sirven para evaluar el estado de equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran? Pues era el pH, el PCO2, bicarbonato, los electrolitos para calcular el anión GAP y listo, ¿sí? ¿Qué otra cosa quedamos que tenía que ayudarme la gasometría? Determinar ¿qué? Ah, sí, el exceso de base es un cálculo, no es algo que mida, es un cálculo. Y lo que me dice es qué tan lejos me encuentro de la normalidad. Mientras mayor sea el número, es que estoy más lejos de la normalidad, ¿vale? Pero quiero brincarme a la otra parte. La otra parte de la evaluación de las gasometrías es el estado de oxigenación del paciente, ¿vale? Lo común es que hay gasometrías que le llaman completas o como las super básicas. En la gasometría super básica solamente les da el PO2, ¿sí? Y les da la hemoglobina, ¿no? Y ya. Entonces, ¿qué cosa me da el PO2? ¿Alguien me podría decir qué creen ustedes que sea el PO2? Ya perdí mi cursor. Ya se perdió para siempre. ¿Qué es el PO2? Es la presión de oxígeno, o sea, del oxígeno disuelto en la parte líquida de la sangre, o sea, del oxígeno como gas, ¿sí? Y esa cantidad disuelta pasa hacia la sangre simplemente por difusión pasiva. O sea, si hay mucha concentración en el ambiente, va a pasar hacia la sangre, y si no, pues va a migrar hacia el otro lado, tal cual. Okay. Pero recordemos, ¿qué es lo que lleva el oxígeno hacia los tejidos? ¿Ese oxígeno disuelto en la sangre? No. ¿Qué es lo que lo transporta? La hemoglobina. Entonces también tenemos que medir la hemoglobina. Cuando medimos el PO2, lo único que me está diciendo es la capacidad de captación del oxígeno, es decir, como qué tanto oxígeno, o sea, me da una medida de qué tanto oxígeno tengo disponible para poder atraparlo, por así llamarlo, ¿no? Con la hemoglobina, ¿ok? Pero no me dice nada más, ¿ok? Necesitamos saber también algunas otras medidas, como son la concentración de hemoglobina, ¿sí? Porque ese es el que va a transportarlo principalmente, ¿no? Pero resulta que la hemoglobina, pues no toda la hemoglobina funciona adecuadamente, ¿no? Algunos pacientes, no sé, con exposición a monóxido de carbono o a oxidantes o algún ambiente tóxico, puede ser que su hemoglobina se transforme en una hemoglobina ineficiente, o ahora las vemos, a las que les llamamos dishemoglobines. Es decir, son hemoglobinas que no tienen la misma capacidad de intercambio de oxígeno que la hemoglobina normal, ¿sí? Entre ellas se encuentra la hemoglobina fetal. Y entonces tal vez tenga una concentración de hemoglobina total adecuada, pero tal vez mi paciente estuvo, por ejemplo, en un incendio, ¿no? Y su hemoglobina se unió al monóxido de carbono. Esa unión es más fuerte que con el oxígeno, entonces la hemoglobina total está en concentración correcta, pero está ocupada con el monóxido de carbono, entonces no va a poder transportar el oxígeno. Por lo tanto, si bien es importante saber qué tanta captación, ya perdí mi cursor, qué tanta capacidad de captación de oxígeno tengo por el oxígeno que está disponible y
cuánta concentración tengo de esta molécula que lo transporta, también necesito saber qué tan bien está funcionando esa hemoglobina, ¿sí? Por lo tanto, necesito medir lo que le llamamos dishemoglobinas, es decir, concentración de carboxihemoglobina, ¿sí? Habían oído hablar de ella, ¿verdad? De la carboxihemoglobina, de la metahemoglobina, de la hemoglobina fetal, porque sí, en algunos adultos se presenta y puede ser que tenga una cantidad correcta de hemoglobina, pero que no funciona adecuadamente. Y hay un parámetro que se llama SO2. ¿Lo han visto en su gasometría? ¿Han visto SO2? SO2, ¿no? ¿Alguien sabe qué cosa es? Déjenme ver, ¿quién está dormido para preguntarle? ¿Algún dormido? ¿Quién quiere decirme qué es el SO2? ¿Alguien? Bien, díganme. ¿Qué? Sí, es la saturación de oxígeno. Okay. Bueno, ya cómo se calcula ya está complicado. ¿Cómo se calcula? Porque es un cálculo. El cálculo de la saturación de oxígeno es de las hemoglobinas. ¿Okay? La saturación de oxígeno es igual a la oxihemoglobina, es decir, la hemoglobina que está oxigenada, dividida entre la oxihemoglobina más la hemoglobina que se puede oxigenar. O sea, la hemoglobina funcional, por así llamarla. ¿Sí? Esa es la saturación. Entonces eso me diría qué tanta capacidad tiene de transportar el oxígeno, ¿no? Esa es Pero ahora es posible, imagínense que tengo un paciente que tiene mucha hemoglobina fetal. ¿Cuál es el tema de la hemoglobina fetal? Pues que le sirve al niño cuando está dentro de su mamá, ¿verdad? Porque de esa hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina de adulto. ¿Sí? Porque claro, la mamá le transporta el oxígeno con su hemoglobina, pero si tuvieran la misma afinidad, pues no pasaría nada, ¿no? Entonces necesitamos que la hemoglobina del bebé, del neonato, tome el oxígeno para poderlo llevar a sus propios tejidos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si un paciente tiene hemoglobina fetal muy elevada o por un periodo muy largo? Lo que sucedería es que sí, captura el oxígeno, pero no lo suelta, ¿no? Y entonces es posible que el paciente tenga hemoglobina total bien, saturación maravillosa, porque claro que lo presta, el tema es que no lo suelta, ¿sí? Y entonces una medida de qué tanto cede el oxígeno es a lo que le llamamos P50, ¿sí? P50 es la medida de concentración de oxígeno a la cual la mitad de la hemoglobina estaría saturada con esto, ¿sí? Si por ejemplo mi paciente tiene hemoglobina con mucha afinidad al oxígeno, lo cual es un problema porque no lo soltaría, mi P50 disminuye, ¿sí? O sea, con poquito oxígeno que le ponga, lo pesca, pero no lo suelta. En cambio, si mi paciente tiene una alta concentración de carboxihemoglobina, o sea, que estuvo expuesto a monóxido de carbono, necesito poner una alta concentración de oxígeno para poder oxigenar el 50%, ¿sí? Entonces, una medida de qué tanto va a poder compartir ese oxígeno es el P50, y ese también es un cálculo y también se nos entrega el gasómetro que estamos usando ahorita. Por eso cuando vemos la tira así un montón de datos, tiene mucha utilidad, pero sí sé para qué sirve cada uno, ¿no? Y no pasa nada, puedo irlo aprendiendo poco a poco, ¿no? Y me va a ir ayudando a hacer mis diagnósticos, ¿no? ¿Aquí ya los perdí? ¿O no? Yo me acuerdo que alguien que yo conozco me iba a decir cuando me quedaran 5 minutos. Yo tengo la sorpresa que ya se me olvidó. Entonces, pero ya sabemos que el oxígeno es súper importante porque nos va a ayudar a la producción de la energía que requiere el organismo, ¿sí? Si no tengo ese oxígeno, pues el organismo, o sea, las células de todos los tejidos necesitan de todas formas de energía y van a seguir una vía metabólica diferente, con lo cual me pueden estar generando esa energía, pero generándome lactato como subproducto, ¿no? Y si no tengo oxígeno durante periodos más allá de lo que las pobres células pueden soportar, pues va a comenzar a haber muerte celular, ¿cierto? ¿Sí? Y eso se hace más importante pues para algunos órganos que son vitales. No quiere decir que el dedo del pie no sea importante, pero me preocupa mucho más que deje de llegar oxígeno al cerebro, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos saber entonces que hay suficiente oxígeno para saber el estado de oxigenación, y eso sería midiendo el PO2.
Lo que les comentaba hace rato, en el ciclo de la respiración va a haber un intercambio de oxígeno por difusión pasiva. De donde hay más oxígeno, en el aire inspirado tengo una concentración de PO2 de 150 y de 0.3 milímetros de mercurio de CO2. ¿Sí? O sea, tengo muy poquito CO2 y una concentración relativamente alta de oxígeno. Esto cambia de acuerdo a la altura del nivel del mar, ¿no? O sea, nosotros de la Ciudad de México pues tenemos casi nada, pero a nivel del mar pues tienen más oxígeno, ¿sale? Entonces, cuando llega en la sangre venosa tenemos, como pueden ver, una concentración de 40 milímetros de oxígeno con prácticamente lo mismo de CO2, ¿sí? Como hay una diferencia con el aire expirado, pues simplemente va a haber un intercambio por difusión pasiva, de donde hay más se va a ir a donde hay menos, ¿sí? Y se alcanza el equilibrio. Recordemos entonces la importancia de no meterle aire a nuestra muestra, por favor. No le pongan aire a su muestra. Entonces, en el aire que expiramos tenemos un PO2 de 120, vean, teníamos de 150 y lo sacamos con 120, y un PSO2 de 27 milímetros de mercurio. ¿Okay? El intercambio se lleva a cabo en los alveolos, ¿okay? Y esto es la sangre arterial, o sea, esto es lo que nosotros esperamos, 100 y 40, más o menos. Esto depende mucho, nuevamente, perdón, de dónde estén, ¿sí? Si están trepados en el Everest, esto no aplica, ¿sí? Esto es nivel del mar. Entonces es muy importante que determinen sus valores de referencia de acuerdo a dónde están ubicados y al tipo de pacientes que ustedes están atendiendo. Esto quiere decir exactamente lo mismo, o sea, la cantidad de oxígeno va a pasar dependiendo de dónde esté, este es el aire respirado, este es el alveolo, ¿sí? La arteria, el capilar y la célula, ¿sí? O sea, simplemente es por difusión pasiva, ¿okay? Ese es PO2, ¿vale? Ok, entonces este es exactamente lo mismo, ¿sí? Para decirles que bueno, en la Ciudad de México la cantidad de PO2 es de 75 milímetros de mercurio, ¿sí? Pues como ven estamos muy por debajo. Okay. Y la captación depende de la presión oxígeno alveolar reflejado en la FiO2. Okay. Importante, cuando lleven sus gasometrías o ustedes mismos procesen sus gasometrías, por favor pónganle el FiO2, ¿sí? No todos son 21, ¿vale? Okay. Cuando tienen fosas nasales, ¿hasta qué FiO2 pueden alcanzar? Perdónenme, ya sé, voy a tener que hacer dibujos. ¿Cuál es el máximo FiO2 que pueden alcanzar con las cánulas nasales? ¿Vale? ¿No? ¿Alguien? O sea, si tengo cánulas nasales y yo le pongo al equipo que tengo 80% de FiO2, ¿me lo creen? No, claro que no. Okay. Es diferente si son esas, o si es mascarilla, o si es intubación, ¿cierto? Okay. Y cuando es intubación, también yo puedo ir regulándolo. Entonces, no todos son 21. ¿Cuándo es 21? Cuando no tengo ninguna ayuda, ¿sale? ¿Sí? ¿Todos? Okay. Les voy a volver a preguntar cuál es para estas. Usted quiere, doctor, diga. ¿Es 35 pintando la minasal? Es correcto. ¿Y para mascarilla? Ay, yo qué mala hora. Ya que me dijo, ahora le pongo otra más. 60 más o menos. 65. Por ahí de 60 a 62, una cosa así. Sí, claro, eso es regulable, ¿no? Pero sí, más o menos. Entonces, si su paciente tiene cánulas nasales, si le ponen un FiO2 al equipo de 80, no es creíble, o sea, no es real. Entonces, por favor, pónganle el verdadero porque el equipo va a hacer un cálculo y necesita esos valores. Y acuérdense que también tienen que llevar otro valor. ¿Vale? Muchas gracias, la temperatura. ¿Sale? Los temperaturas y CO2 lo tienen que llevar sí o sí. ¿Vale? Alguna vez alguien me decía, oye, mira, no estoy segura de que sea sangre arterial o sangre venosa. ¿Ustedes creen que por color puedo saber qué es? ¿De verdad? Y si mi paciente no tiene oxigenación correcta, ¿lo podré saber? Entonces, ¿de veras pueden saber por color qué es? No. Entonces, tengan cuidado. Yo creo, ¿vale? ¿Cómo pueden saber si lo que están funcionando al momento de tomar la muestra es venosa o es arterial? Me lo voy a brincar. ¿Cómo
pueden saber si es venosa o es arterial? La presión de la sangre arterial es muchísimo más alta que la sangre venosa. Si en cuanto funciona la arteria se ve así como el chispazo de la sangre luego. ¿Okay? Si ustedes creen que por accidente funcionaron vena y luego salen y buscan la arteria, por favor utilicen otra jeringa porque van a llevar una mezcla que está contaminada y ni Dios sabe qué repercusión lleva. ¿Vale? Entonces, no lleven muestras mezcladas de venosa arterial. ¿Vale? Okay. Bueno, entonces les dice la captación de oxígeno, la PO2 es el oxígeno físicamente disuelto en el plasma. ¿Vale? Entonces, esto me va a dar una indicación de la captación del oxígeno a través de los pulmones, pero nada más. ¿No? Para lo demás, voy a necesitar obtener cuál es la capacidad de esa sangre para transportar el oxígeno. Y la vía principal de transporte pues es la hemoglobina. ¿Sí? Entonces necesito saber la cantidad total de hemoglobina, sí, pero también necesito saber